La diabetes tipo 2 es una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Esto ya lo sabes. Lo que no sabes es lo que te voy a compartir en este video. Hay 3 situaciones que te generan problemas muy serios en tu salud, en tu cuerpo, y quizá no lo estás identificando. Esta información, por supuesto que no es mi intención inculcar miedo, preocupación, angustia, no, nada más. Es algo que lo veo todos los días y que cuando no se detecta genera complicaciones. Normalmente uno dice el azúcar alta, la comida, la metformina, sí, pero a veces no es eso. Es otra situación que es lo que te voy a compartir en este video. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y nos enfocamos en ayudar a las personas a revertir la diabetes tipo 2 para que puedan bajar su azúcar sin depender de medicamentos o sin depender de insulina. Te agradezco que estés conectado en esta sesión en vivo o estés viendo este video de forma diferida, porque lo que te voy a compartir es la cruda realidad. Prácticamente esto es lo que sucede y lo que uno ve todos los días. Antes me gustaría invitarte a nuestro taller completamente gratuito, monitoreo de glucosa, para que entiendas qué significan esos números. De hecho, es también un problema y un error frecuente en el cual las personas no entienden exactamente qué significan esos números. Lo que yo veo en las consultas es a personas que se revisan 5 o 6 veces al día y aún así tienen el azúcar alta porque no se detienen tantito a analizar qué significan esos números para hacer las correcciones correspondientes. Aquí vas a identificar errores del monitoreo, patrones y tendencias, que es lo más importante, y vas a aprender a utilizar tu glucosa como una guía metabólica. En la descripción de este video te dejo el enlace de registro, número de contacto por si tienes alguna duda, o únicamente escanea el código QR que ves aquí en la pantalla y te manda directo al taller totalmente gratuito para que domines ahora sí la parte del monitoreo. Bien, error número 1. Un mal diagnóstico de diabetes puede destruir tu cuerpo, tu salud y no solo eso, tu vida entera. Aquí prácticamente suceden 2 cosas. Una, los doctores te van a dar un mal diagnóstico. Tiene usted diabetes, cuando en realidad a veces ni siquiera es eso. Una diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar en tu cuerpo con un trasfondo de resistencia a la insulina. Pero hay personas que tienen azúcar alta, 130, 140, pero no tienen exceso de azúcar en su cuerpo y tampoco tienen resistencia a la insulina, sino que tienen más bien problemas del cortisol. Eso no es diabetes. Tienen inflamación crónica, tienen problemas de sueño, tienen alteraciones de la microbiota. Eso no es una diabetes, porque con esos problemas tu cuerpo no tiene un exceso de azúcar almacenado y con esas situaciones tampoco tienes una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Cuánta gente no he visto? Me detectaron diabetes. A ver, pues yo aquí no veo diabetes y tiene 5 años tomando la metformina. Yo aquí tampoco veo que tenga usted diabetes, pero es que tengo el azúcar alta, correcto, pero no es diabetes, ¿no? Es cortisol, inflamación crónica, problema de sueño o alguna otra situación. A veces este mal diagnóstico viene de tu médico sin ninguna mala intención, ¿no? Yo antes también pensaba así, azúcar alta es igual a diabetes, por ahora entiendo que no es cierto. Ahora entiendo que azúcar alta significa que algo anda mal. Todavía no ponemos nombre ni apellido, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2, cortisol, no, todavía no. Azúcar alta es igual a algo anda mal. Vamos a buscar, vamos a investigar, vamos a rascarle a ver cuáles son los problemas metabólicos. En esa investigación uno encuentra que a veces sí es cierto, ¿no? ¿Sabe qué? Usted sí tiene diabetes tipo 2, como le dijeron. Sí, pero luego hay gente que no. Usted no tiene diabetes tipo 2, tiene cortisol, tiene inflamación. A veces tienen todos los problemas del mundo. Tienen diabetes, cortisol, inflamación, tiroides. A veces sí. Hay gente que tiene todos los problemas. Eso puede venir, como te digo, de tu médico, pero también puede venir de ti mismo. Aquí te pongo un ejemplo, que es el caso de la señora Karina, el caso real, por supuesto, 59 años de edad. Me dice, yo comencé con problemas de colesterol hace 3 años aproximadamente, me dieron estatinas. Ok, va. Y luego, no, pues me metí a diferentes programas, me enseñaron que con el glucómetro hay que revisarte 30 o 60 minutos después de comer
y me enseñaron que los carbohidratos, que la combinación de alimentos sí, que no, etcétera, ¿no? Ok, bueno, y luego, pues yo me di cuenta que en esos programas de repente amanecía en 106, 108, de repente el azúcar me subía a 130, 140, ok, y luego, pues que desde entonces estoy en una lucha continua para bajar mi azúcar. Momento, señora Karina, pero ¿a poco a usted le han detectado diabetes? No, pues así como tal, no, ¿ok? ¿Le han detectado prediabetes? No, pues es que tampoco, ningún doctor me ha dicho eso. ¿Le han dicho que tiene resistencia a la insulina? No, pues es que la verdad no he ido a que me den un diagnóstico. Ok, me está diciendo que usted misma, por el chequeo con el glucómetro, se autodiagnosticó. No, pues ya que lo dice así, doctor, sí, la verdad es que sí. Error. Ese es un mal diagnóstico que también cometen las propias personas, si le queremos llamar pacientes. Se adjudican enfermedades únicamente tomando en cuenta el glucómetro. Te lo acabo de decir, azúcar alta significa algo anda mal, no significa diabetes. Azúcar alta significa algo anda mal y hay que investigar el trasfondo. Ahora bien, el diagnóstico no se hace con el glucómetro. Hay que ir al laboratorio, a hacer mediciones de azúcar en ayuno, hemoglobina glucosilada y si es necesario repetir la prueba una segunda o tercera vez para cerciorarse, porque no me parece prudente disparar un diagnóstico cuando tenemos poca información a la mano, menos hablando de un diagnóstico que va a cambiar ahora sí que para siempre tu vida, para bien o para mal, ¿no? Hay gente que usted tiene azúcar alta, tiene diabetes, cambian para bien, ok, ya soy consciente de mi comida, de mi ayuno, de mi ejercicio, cambio para bien. Lamentablemente la mayoría cambia para mal. Dolor, miedo, preocupación, enojo, frustración, negación, etcétera, 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 y te lleva a medicamentos que a veces ni siquiera los necesitas. Entonces, un mal diagnóstico por tu propio médico, sin una mala intención, por supuesto, porque yo también lo cometía antes, hasta que me di cuenta. Y dos, por ti mismo. A lo mejor estás cometiendo ese error. Te estás adjudicando una enfermedad que ni siquiera tienes y que no se diagnostica de esa forma, midiéndote con el glucómetro, ¿no? Estudios de laboratorio, contexto, historial, antecedentes, qué has hecho, qué no has hecho, y con eso tienes un diagnóstico. Tú sabes que tener un mal diagnóstico te va a llevar a un tratamiento incorrecto. Imagínate nada más, una persona que le detectaron diabetes, que ha tomado la metformina y otra pastilla por 10 años cuando ni siquiera tiene diabetes. Imagínate las consecuencias. Y además, imagínate cómo ha vivido esos 10 años. Preocupación, que la comida, que el ayuno, que los pies, que los ojos, y ni siquiera tenía esa enfermedad. Nunca se había dado cuenta hasta que alguien le dio el diagnóstico certero. La segunda circunstancia, que puede que incluso sea más mortal que la propia azúcar alta o la diabetes, es esto, polifarmacia. Polifarmacia prácticamente significa muchos medicamentos, ¿no? Que puede ser definido con base a tres contextos diferentes. Polifarmacia puede ser que tomes más de 5 medicamentos al mismo tiempo. Esa puede ser una definición. La otra definición puede ser, estás tomando medicamentos sin ninguna indicación clara. Ejemplo, doctor, me dan la metformina, me dan la aspirina, el ácido acetilsalicílico y me dan la pregabalina o lírica. Ok, ¿para qué le dan la metformina? Pues tengo azúcar alta. Bueno, está bien, hay una indicación clara, ¿no? ¿Para qué le dan aspirina? Pues no sé. El doctor me dijo que me la tomara, que para prevenir. Está infartado, tiene embolia cerebral, diálisis, etcétera. No, pues nada de eso. No hay una indicación clara. Y eso ya es una polifarmacia. Oiga, ¿para qué le dan la pregabalina, la lírica? Pues no sé. Me dijo el doctor que para los nervios, pero pues yo no tengo neuropatía, duermo bien, no tengo estrés, ansiedad. Pues yo me la tomo porque me la dan. No hay una indicación clara. Eso es polifarmacia. Esos medicamentos te van a causar mucho más daño que el supuesto beneficio. Y en estos dos ejemplos que te acabo de compartir, el ácido acetilsalicílico y la pregabalina en realidad
no te están ayudando para nada y no te la están dando para nada, ¿no? No hay una indicación clara, como te digo. Muy diferente sería, sí, doctor, lo que pasa es que me operaron del corazón, tengo 2 stents y el cardiólogo me dijo que la aspirina es de por vida. Ah, bueno, hay una indicación clara. Ahí no es polifarmacia, el medicamento lo necesitas. El beneficio es mayor al riesgo. Lo que pasa, doctor, que la pregabalina me arden mucho las manos, me diagnosticaron túnel del carpo y es mucha la sensación que tengo aquí en las manos. Ok, hay una indicación clara. Eso no es polifarmacia, o sea, está bien, el beneficio es claro, el problema que te trata de resolver o aminorar el medicamento también es claro, ¿no? El detalle aquí es que la mayoría de las personas, yo me atrevería a decir que un 70% más o menos de lo que uno ve todos los días, tiene 1 o 2 medicamentos, 1 o 2 suplementos que no tienen indicación clara. Me tomo esto porque dicen que es bueno. Eso no es una indicación, no, y eso ya puedes caer en polifarmacia. Los medicamentos, cuando es en exceso, obviamente van a generar mucho más problema en tu cuerpo que la misma azúcar alta, que la misma resistencia a la insulina. Nefropatía, problemas de hígado, neuropatía, problemas vasculares, disfunción eréctil, resequedad, problemas de tiroides, problemas de sueño, orinar muchas veces, un montón de cosas. Por no decir estreñimiento, acidez, gastritis. Tu sistema digestivo no va a absorber de forma normal, digamos, o de forma óptima los nutrientes por tanto medicamento. Entonces es importante no caer pues en este problema. Polifarmacia. A veces es evidente. Doctor, quiero saber qué hago. Ok, a ver, vamos a ver su lista. ¿Qué toma? ¿Qué usa? 15 medicamentos, 15 suplementos. ¿A poco el azúcar alta lo va a matar? No, lo va a matar los medicamentos. Con 15 medicamentos y 15 suplementos. Eso no es bueno. Eso ya es polifarmacia. Por alguna razón, nosotros los doctores creemos que recetar, 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 recetar. Me tomo la metformina y me estreño. Ahí te van los laxantes. Pero es que con el laxante me duele la cabeza. Ahí te va el paracetamol. Pero es que el paracetamol hace que me duelen las manos. Ahí te va la pregabalina, ¿no? Vamos tachando o tapando síntomas con más medicamento. Y eso no es bueno. En el entendido que hay personas que definitivamente sí requieren ciertos medicamentos, ¿no? De forma crónica, por diferentes razones. Alguna enfermedad incurable, genética, secuelas de un accidente, una infección cuando eran niños, no sé. Hay diferentes casos en los cuales sí lo necesitan. El punto es el inciso C. Si el riesgo de tomar esos medicamentos es mayor al beneficio, estás en un problema. Como en el caso del señor José, tomaba 11 medicamentos diferentes al día, por ahí de unas 15 o 16 pastillas al día, porque algunos eran cada 12 horas, ¿no? 15 o 16 pastillas. Digo, no tienes que ser un experto, tienes que tener sentido común, nada más. Pon las 16 pastillas en tu mesa, obsérvalas. Todo eso te vas a meter todos los días, por 5 o 10 años. ¿Te parece algo razonable? ¿Te parece buena idea? La gente que acude con nosotros en los diferentes programas que termina de revertir la diabetes, ponle tú que a los 3 meses, 6 meses quizá, nos dicen, mire doctor, o nos ponen la foto, todo esto tomaba, y son estantes de medicamentos, de pastillas, pero ya tengo 3 meses que no lo tomo y tengo bolsas y bolsas y bolsas y bolsas que me sigue dando el seguro, pero yo ya no me los tomo porque ya los revertí. Y cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, no es posible que este señor tenga 4 o 5 cajas llenas de medicamentos, se las surtieron para 4 o 5 meses. Es sentido común, pues. ¿Cómo te vas a meter 5 cajas de medicamentos en 5 meses? Es un montón. Yo sé que hay personas que sí necesitan medicamentos de por vida, sí, yo lo sé, pero no tantas, no tantas. Evidentemente algo no va a salir bien. Por alguna razón lo normalizamos.
tantas pastillas es lo que yo necesito y voy a hacer así. La verdad es que no. Ustedes saben y probablemente tú que me estás escuchando, quizá te esté sucediendo esa situación. O a lo mejor conoces a alguien que tiene bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de medicamentos todos los días, por meses y por años. Esa es la polifarmacia, que no se detecta. Eso hace más daño que amanecer con 120, 130 de glucosa, ¿no? En nuestro programa, la Academia Sugar Care, pues le ayudamos a las personas a revertir las enfermedades metabólicas, específicamente la diabetes. Puedes dejar de tomar medicamentos, ¿no? Tenemos un plan integral, nos enfocamos de reversión, ajustamos tus medicamentos. En caso de que lo necesites, te brindamos esa asesoría y revisamos tus estudios de laboratorio por si tienes alguna duda, que yo sé que la vas a tener. Vas a ver asteriscos en esos resultados, o el doctor no te va a saber explicar específicamente esos análisis qué significan realmente en tu contexto que estás intentando revertir. Aquí te brindamos esta información y esta asesoría. En la descripción tienes más información o puedes escanear el código QR, te manda a nuestra página de internet para que veas más información al respecto. Ok, y la tercera situación, más mortal incluso que el azúcar alta, ¿no? Destruye por completo tu cuerpo. Es un mal monitoreo. El monitoreo existe para evaluar la efectividad de un tratamiento. No es diagnóstico. Yo no voy a pedirle a una persona que se revise con el glucómetro para decirle que tiene. No. Le voy a pedir que se revise con el glucómetro o el sensor para evaluar los cambios que estamos acordando. El ayuno va a ser así, la comida va a ser así, los suplementos va a ser así. Y yo quiero saber si eso te va a funcionar. Por lo tanto, lo ponemos a prueba y te va revisando, y si logramos el objetivo, quiere decir que esas intervenciones sí te están ayudando para evaluar la eficacia de un tratamiento. Actualmente las personas cometen mucho este error. Se guían del monitoreo para hacerse un diagnóstico y muchas veces ese diagnóstico pues ni siquiera lo tienen por una mala interpretación de los números, de la historia que te están contando estas mediciones. Un mal monitoreo, por supuesto, te va a llevar a malos ajustes o sin ajustes, que es el peor del caso. Hay gente que se revisa 30, 40 piquetes al mes o más, pero no cambian su alimentación, no ajustan, no suben, bajan, quitan, nada, ¿no? Siguen haciendo exactamente lo mismo. El monitoreo, yo sé que cumple esa función de darte seguridad. El monitoreo, en cierto sentido, algunas personas lo utilizan, pues no para guiar su tratamiento ni para hacer ajustes, ¿no? La mayoría lo utiliza para darse una sensación de seguridad. Yo sé en cuánto está mi azúcar, sé que estoy en 130, 120, 140, 130, 120, 140, y el conocer en cuánto está tu azúcar durante el día te da tranquilidad, porque es preocupante para muchas personas, yo lo sé, no los juzgo, ¿no? Sé que es algo que sucede. Para muchas personas es preocupante no medirse el azúcar. Usted ya sabe qué es lo que tiene, señor, señora, coma así, revísese una vez a la semana. Uy, los demás días que no se miden el azúcar, te da ansiedad, te da preocupación. Eso es un error, porque estás utilizando el monitoreo de glucosa para darte tranquilidad y el monitoreo no es para eso. Puede cumplir esa función, pero realmente es para monitorear el tratamiento. De esa forma, caes en un problema, que es la dependencia al glucómetro. Tú te sientes bien midiéndote el azúcar todo el tiempo y tú te sientes bien conociendo tus números, porque si no los conoces, no estás tranquilo, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar. Al final de cuentas, la gente que revierte la diabetes, hay que eliminar medicamentos, pero también eliminar la dependencia al piquetito o la dependencia a los sensores de azúcar. Por lo mismo, es muy estresante. A veces como si fuera una obligación, como si tuvieras que sí o sí medirte el azúcar, porque ya te dijeron que tienes azúcar alta, que tienes diabetes, prediabetes, etcétera.
Aquí estamos aclarando diabetes tipo 2. Alguien con diabetes tipo 1 se tiene que monitorear diario, ¿eh? Ahí no hay de otra. Diabetes gestacional durante el embarazo es diferente. Alguien que está internado en el hospital es diferente. Aquí estamos hablando de una diabetes tipo 2, donde la persona está en su casa trabajando, haciendo sus cosas día con día. Ahí no necesariamente tiene que ser diario. Depende de tu situación actual. Depende del motivo. Y por supuesto, ese monitoreo te tiene que guiar para hacer cambios. Lo más común es que yo vea personas en nuestros programas que se checan 2 o 3 veces al día y tienen haciendo eso 3, 4 o 5 años. Y tú lo ves, ¿en qué le ha servido tantos piquetes? Bueno, ha gastado un montón. Sus dedos súper maltratados. Preocupación constante desde hace 5 años o 3 años picándose todos los días. Bueno, pero pues le ayudó a bajar el azúcar. Lo más triste es que no, porque tú lo ves con tanto piquete y aún así tiene 180 de azúcar, 220. El piquetito no te va a bajar el azúcar. El piquetito es para evaluar los cambios que estás haciendo. 180, 200, 180, 200, 180, 200. Algo no estás haciendo bien. Cambia lo que estás haciendo, vuelvo a medir. 180, 200, 180, 200. Me sigo equivocando. A ver, voy a quitar esto, cambiar esto o lo otro, ¿no? 120, 130, 120. Ah, ya le di al clavo, voy bien. Comienzas a utilizar tu azúcar como una brújula. No nada más por inercia. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer sin hacer cambios. Eso es más mortal que tener el azúcar en 120 sin un monitoreo. ¿Por qué te digo que es más mortal? Porque el estarte checando el azúcar todo el tiempo, teniendo números altos, te va en cierto sentido paralizar. Paralizar en el sentido de que tú tienes aquí incrustado que te tienes que seguir midiendo el azúcar y te da una sensación de que te estás cuidando, pero en realidad el azúcar está muy alta. Pero no, yo me estoy cuidando porque me reviso todos los días. Sí, pero estás en 180, 200. No, pero es que yo me cuido. Es bien diferente. Esto a mí me cayó el 20 hace como, ¿qué será? 3, 4 meses más o menos. Una reunión familiar, etcétera. Un primo, 32 años, tiene diabetes tipo 2. Y me dijo, oye, yo no sabía que tú te dedicabas a esto. Ah, sí, ya tenemos tiempo y más o menos le expliqué. Porque bueno, cuando uno comparte la información con la familia, lamentablemente, pues difícilmente van a querer cambiar, ¿no? Bueno, el punto es que le di un resumen, un repaso de lo que hacemos nosotros, ¿no? Revertimos la diabetes, etcétera. Y él me dijo, ah, sí, pues yo me tomo la metformina mañana y noche. Ah, ok, qué bien. Y además me reviso el azúcar. Y me enseñó el teléfono celular. Mira, aquí están mis chequeos, Pues yo miraba, ¿no? 180, 160, 140, 180. Ah, ok. Desde hace como 2, 3 años. Sí, yo me reviso todos los días y me tomo mi pastillita. Ahí me cayó el 20. Este no es mi primo. En su cabeza tiene escrito que se está cuidando. Se está cuidando porque se toma la pastillita y se está cuidando porque se revisa el azúcar. Pero no se detiene a pensar que el azúcar está alta y tiene que cambiar algo, está paralizado. Ese glucómetro lo está paralizando, porque para él medirse el azúcar todos los días es suficiente, es todo lo que tiene que hacer. Y eso no es así. El monitoreo es una pequeña parte del tratamiento nada más. Realmente el tratamiento no es el chequeo de azúcar, ¿no? El tratamiento es cambio de alimentación, cambio de mentalidad, cortisol, microbiota. Ese es tu tratamiento. Ni siquiera los análisis son parte de tu tratamiento.
Es otro error que después platicaremos de eso. Hay gente que se paraliza. Yo quiero saber mis estudios para saber qué es lo que tengo que hacer. Error, tú ya sabes, la alimentación, el ayuno, cortisol, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que te va a revertir. Si tú vas al laboratorio a hacerte estudios, el azúcar no te va a bajar por eso, ¿no? No te lo va a bajar. Te va a dar una cierta orientación, correcto, pero al final de cuentas no vas a trazar un tratamiento de acuerdo a los análisis. Vas a trazar de acuerdo a tu situación clínica. Esos son los tres errores que yo me he dado cuenta que, son muy peligrosos si no lo detectas. Me regreso poquito, ¿no? El número uno, un mal diagnóstico. A lo mejor ni siquiera tienes diabetes o tú mismo te estás diagnosticando algo con el glucómetro o el sensor y no es así la cosa. Ojalá fuera tan fácil diagnosticar a alguien. Polifarmacia, más de 5 medicamentos, medicamentos sin indicación clara, cuando el riesgo es mayor al beneficio. El señor José, de 44 años, tomaba 11 medicamentos, 15, 16 pastillas al día, se sentía, pues ahora sí que súper mal. Cuando él comenzó a revertir, quitó un puño de medicamentos y recuperó la energía. Ese medicamento, lejos de ayudarlo, lo estaba enfermando más. Estaba en polifarmacia. Eso es más mortal que tener el azúcar en 110 o 120. Un mal monitoreo, porque no es diagnóstico. Hay que ajustar de acuerdo a tu monitoreo y no caigas en la dependencia de estarte revisando todo el tiempo, porque eso te puede paralizar, como le pasó a la señora Juana. Un montón de mediciones. Híjole, ¿desde cuándo pudo haber ajustado algo? Pero ella tenía la sensación de que eso que estaba haciendo eran los cuidados que ella necesitaba. En parte es culpa de nosotros los médicos, porque nosotros le decimos a una persona con diabetes, chéquese todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo no, yo antes lo hacía, después ya aprendí que eso no es así, después aprendí que el glucómetro no es para todos, porque tampoco es necesario. Tengo diabetes tipo 2, ¿tengo que a fuerzas usar un glucómetro? Yo diría que no, depende de quién, depende de quién. Antes era para todos, pero es lo que te digo, el glucómetro a veces es contraproducente según la persona con la que estemos lidiando, ¿no? Si tú quieres saber un poquito más, te extiendo nuevamente la invitación, taller monitoreo de glucosa, escanea el código QR únicamente, que está aquí en pantalla, y si requieres más información acerca de nosotros, escanea el código QR, te manda directo al WhatsApp. Igual aquí en la descripción de este video tienes más información al detalle. Este taller es totalmente gratuito porque yo ya me cansé de ver a tantas personas picarse el dedo tantas veces y que nadie te diga nada, sabiendo que es una preocupación excesiva. Tus deditos ya es demasiado. El sensor, 2 años pegado al brazo, eso no es normal. No es normal. Es una herramienta, es un apoyo, sí, pero no es parte de tu vida. Aquí el problema es que la gente está incorporando esos como parte de su vida de aquí en adelante y hasta el infinito. No, revertir la diabetes tipo 2 implica quitarte la enfermedad de encima, pero también romperte esas cadenas que tú en algún momento las has fabricado y te las has adjudicado, pero no es normal. Cuando las personas bajan su azúcar, quitan medicamentos o quitan la insulina, ahí no termina el camino, entran en el rubro de remisión total. Hay una secuencia de pasos, una secuencia de intervenciones para que rompas esas cadenas. Cuando recién te diagnostican de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, ya sea que un doctor te lo diga, lo buscas en internet o tú mismo te lo adjudicas, se imprimen aquí varias reglas, varias normas, frustraciones, preocupaciones, miedos, etcétera, ¿no? Cuando tú lo reviertes, el último eslabón, el último paso es borrar eso que está inscrito aquí. Creo que tú me entiendes. Una etiqueta mental de que soy diabético, soy diabética y mi vida tiene que ser así. No tiene que ser así.
tú lo puedes revertir. A eso nos dedicamos nosotros y el día que lo hagas, tienes que comenzar a trabajar esas etiquetas. Ok, vamos a revisar aquí rapidito el chat, a ver qué preguntas tienen o dudas al respecto. Ok, igualmente saludos y muy buen día a todos ustedes que nos están comentando aquí en el chat. Señor Jacinto, Marta Rubio, igualmente le mando un fuerte abrazo desde Tijuana, México. Angélica González, igualmente. Maru del Valle, igualmente le mando un fuerte abrazo. Estoy muy orgulloso de todos sus avances porque no ha sido fácil. Aquí tampoco lo vamos a compartir porque es algo muy personal de usted. Pero la verdad es que la admiro, señora Maru del Valle, ¿eh? Ahora sí que su dedicación y su compromiso con la salud me tiene muy, muy sorprendido. Dora Gutiérrez, igualmente. Margarita Pérez. Angélica González, igualmente le mando un fuerte abrazo. Aquí Flor Alfaro dice, gracias por compartir los conocimientos para que los que vivimos con pocos recursos económicos, si fuera de México, dices, pero soy beneficiada. Esta información, por supuesto, en YouTube, pues totalmente gratuito, ¿no? Para que uno tenga mejor orientación y pueda tomar mejores decisiones al respecto, ¿no? Georgina López, igualmente, desde el Estado de México. Ana Arabia, desde Barcelona, le mandamos un abrazo de acá desde México. Les agradezco su tiempo, ¿no? De estar conectados en esta sesión. Igualmente, Dalia Astudillo. Aquí, ok. Verónica Vargas dice, consulta en la Ciudad de México. No, estamos en Tijuana nosotros, Baja California, México, pero tenemos diferentes programas en línea. Aquí en la descripción de este video se puede encontrar más información, nuestras páginas de internet, incluso los enlaces para que nos mande un mensaje por WhatsApp y le dan más información al respecto. Ok, Saturno Carvajal, gracias por su comentario. Manda un saludo desde la colonia del Sacramento, Uruguay. Igualmente un fuerte abrazo por allá. Miguelina Ramos dice, yo estoy en el bootcamp, gracias por la confianza y espero le esté yendo bastante bien. Es un programa que tenemos actualmente, septiembre, octubre, noviembre, ahorita no hay inscripciones. Al momento de hacer este en vivo, 26 de septiembre, estamos entrando en el segundo mes del programa y hemos visto resultados espectaculares. La mayoría ha bajado su medicamento, la mayoría con el azúcar mucho más bajo que antes. Algunos ya lo revirtieron, algunos apenas trabajando su cortisol, microbiota, que es lo que vamos a comenzar este segundo o tercer mes, seguramente lo van a lograr. Rosa Ortiz, igualmente, un fuerte abrazo para usted. Espero que esta información le ayude bastante. María Martínez dice, eso lo viví con mi abuela y tía materna. Ellas tuvieron diabetes. Lamentablemente, como les digo, son situaciones de la vida real que uno no va a encontrar en los artículos, en los libros, en videos, en blogs. No. Uno que lo vive, pues se da cuenta. Y bueno, también quiero hacer una paréntesis. Uno que lo vive con esta visión. Porque pues, yo antes, médico convencional, tradicional, si no baja tu azúcar es tu culpa y hazle como puedas y ahí está el medicamento y es todo lo que te puedo ofrecer, ¿no? Pero eso no es así. Ojalá fuera tan fácil. La diabetes tipo 2 tienes un montón de obstáculos, un montón de retos en tu día a día. El tiempo, los amigos, los hijos, las tentaciones, el tráfico, la cuestión económica. Te sientes re mal, los medicamentos, la información que existe. No hay comida saludable fuera. No es fácil. No es fácil, pero es precisamente ahí donde intervenimos nosotros con ciertas estrategias para facilitarte en la medida de lo posible este proceso de reversión de la diabetes. Marisa DLC nos manda un saludo desde Madrid, España. Gracias por haberse conectado. Acá me encuentro en Tijuana. Olga Castro, igualmente, bendiciones para usted. Ay, perdón. ZZ Ron, gran sabio, gracias por su cumplido, su comentario. Yesenia Cruz, saludos desde Oaxaca, México.
Igualmente, soy Yesenia Cruz, espero se encuentre bastante bien. Olga Elilla dice, yo me preocupo mucho cuando leo el monitor de glucosa, no lo puedo evitar porque me preocupa mucho y la entiendo completamente y seguramente, así como a usted le pasa, a muchas personas que están aquí conectadas, pues también le sucede, ¿no? Es algo, digamos, común, porque así, digo, chécate el azúcar y nadie te dice qué significan, para qué lo vas a hacer, qué te motiva, reflexiona, analiza, medítalo, no le des tanto poder a esas mediciones, nadie te lo dice, pero uno mismo se lo va adjudicando y es eso lo que trabajamos en nuestro taller. Si usted tiene oportunidad, regístrese y también a todos los demás para que tengan un panorama más amplio acerca del monitoreo de glucosa. Ana Valencia, gracias. Igualmente y espero esta información la ayude bastante. Aquí dice Pilar Herrera, a pesar de que lo consultaba, dice, ahora que iniciamos en el programa me empezó a bajar el nivel de glucosa, súper bien. Es un programa en el cual, en el bootcamp, pues llevamos el plan de alimentación, etcétera, guía de ayuno intermitente, comunidad, y algo, digamos, similar entre comillas, aunque es menos intensivo, es el programa de la academia que tenemos, que es el que los invité previamente, y aquí en la descripción tienen más información, ¿no? Para que tengas un plan estructurado y reviertas por completo. Gabriel Valladares, ¿cuál es el mayor número de suplementos que puedo tomar? Ahora sí que depende de la circunstancia. Aquí le compartí 3 incisos, ¿no? No más de 5 al mismo tiempo, aunque esto va en relación a los medicamentos como tal, pero también aplica a los suplementos. Cuando no hay una indicación clara y cuando el riesgo es mayor al beneficio, ¿no? O sea que hay que tomar en cuenta el contexto en sí. Richard Mariños dice, ¿existe la diabetes por un fuerte susto? No. ¿Existe el azúcar alta por fuerte susto? Sí. Es diferente. Azúcar alta no significa diabetes. Son diferentes. Azúcar alta es azúcar alta. Igual es una gripa, un susto, como usted dice, dolor, infección, tengo temperatura, tengo fiebre, no dormí bien. Azúcar alta. Pero eso no significa que tenga diabetes. Diabetes tipo 2 es exceso de azúcar en tu cuerpo. Eso no se desarrolla por un fuerte susto. Resistencia a la insulina tampoco se desarrolla por un fuerte susto. Por mal estilo de vida con el tiempo, ¿no? Es diferente. De hecho, el proceso de reversión de la diabetes implica ambos. Bajar tu azúcar, pero corregir los problemas metabólicos de fondo. Igualmente, usted en San Diego, pues aquí cerquita, aquí estamos en la ciudad de Tijuana, cerquita. Muy bien, Aide de la Rosa dice, gracias por abrirnos la mente y educarnos saludablemente. Le agradezco y precisamente es la intención de estas sesiones y de los videos que publicamos, ¿no? Porque no te lo van a decir. Pues. Tú vas a ir al doctor, vas a salir peor de comentaste, con más dudas, con más preguntas al respecto. Y eso no se vale, pues. Tú necesitas una orientación. No necesitas una pastilla nada más y que te vaya bien. En el contexto de reversión de la diabetes, aclaro, habrá otras enfermedades que apliquen tratamientos diferentes, formas de trabajar diferentes, sí, ahí no me meto. En cuestión de la diabetes tipo 2, no es así. Tú requieres información, una guía. Aquí nos comparte Belén Murillo y lo siento mucho, de verdad que lo siento y esto sucede todos los días, todos los días. Aquí dice, mi hermana mayor dice, murió de tanto medicamento que le daban. Eso es real, es una polifarmacia. Y uno se preocupa a veces por el azúcar en 130, 140. Oye, pero toman 10 medicamentos, 11 medicamentos, el problema está acá en los medicamentos. Con 130, 140 no te va a pasar nada por años, ¿no? No estoy diciendo que sea bien, que esté bien, ¿no? Pues el azúcar hay que bajarlo, ¿no? Por debajo de 100 miligramos la mayor parte del tiempo, por supuesto. Con 130, 140 sí va a haber complicaciones, pero van a ser menores en comparación a la cantidad de medicamentos que internet. Creo que ahí regresó la señal.
Como les decía, hay personas que me enseñan fotos o en la cámara, me daban estas bolsas y cajas y cajas y cajas. Eso no es normal, pues, eso no es normal. Es de sentido común, prácticamente, ¿no? ¿Cómo es posible que te vas a tomar tantas pastillas, cajas y cajas de medicamentos? Es más, así te la pongo. Ni siquiera te preguntan si te los tomas o no. Ni siquiera te preguntan si te hacen falta. Dan por hecho de que lo estás consumiendo. Ahí te va, y ahí te va, y ahí te va. Y tú, como no les tienes confianza, tampoco les dices porque no te van a escuchar, te van a atacar. Doctor, no es que yo no me los tomo por esto. ¿Cómo? Que no sé qué, que está súper mal, no sabes lo que estás haciendo. Es más, ya ni te quiero ver, cambia de doctor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que estar abierto al diálogo. Ah, ok, déjame entenderte. ¿Por qué no te lo quieres tomar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás haciendo? Un poquito más de apertura, pues. Ni siquiera te preguntan. Ahí te va, ahí te va y ahí te va. A todo esto que nos comparte Belén Murillo, ¿no? Es totalmente cierto. Uno como doctor no se da cuenta hasta que comienzas a cuestionar por qué el sistema médico trabaja de esta forma cuando claramente el resultado no está siendo positivo, ¿no? Olga Simbaña dice, aquí sigo trabajando para bajar el cortisol. De hecho, es un problema que nunca termina. La cuestión del estrés, la cuestión del sueño, eso sí que es para toda la vida. Las estrategias que uno encuentra que le funcionan para regular el cortisol deben ser como el lavado o cepillado de dientes. Todos los días, mañana y noche, y si se pone una tercera vez, mejor, porque el día que lo dejamos de hacer, uno comienza a acumular estrés. Gabriel Put dice, saludos desde California, buen día. Dice, estoy en el programa del Bootcamp. Gracias por la confianza de unirse aquí con nosotros y estoy seguro que le va a ir bastante bien. No le digo que será sencillo porque usted sabe, hay retos, obstáculos, sí. Quizá algunas personas, no sé si a usted le sucede cierto retroceso en algunos momentos, pero lo importante no es darse por vencido, analizar, reflexionar y encontrar la solución. Teresa O dice, también estoy en el bootcamp. Muchas gracias. Dice, lo recomiendo a todos. El programa del doctor Cota es muy serio y de gran efectividad y las recetas de la doctora Isis, ella es mi esposa, ella nos acompaña, nos apoya con el plan de alimentación, recetas, tutoriales, tiene especialidad en alimentación para la diabetes y obesidad. Dice, son de una gran ayuda y muy sabrosas. Gracias, señora Teresa, y espero que usted logre su resultado. Mario del Valle dice, un avance en mi proceso, ya no me estoy checando diario, lo que les decía, que a veces uno comete ese error todo el tiempo, y eso mismo te sube el azúcar. Mágicamente, las personas que en algún punto yo les hago esta recomendación, ¿sabe qué? Usted ya no se revise una vez a la semana o a la quincena, y va que les cuesta dejar de hacerlo. Pero el día que lo hacen, mágicamente el azúcar de 100, 110, baja a 80, 75, porque baja tu tensión, baja tu preocupación, tu angustia por saber en cuánto está tu nivel de azúcar. Jessica Cárcamo, se puede llegar a ser diabético tipo 2 si la persona se ha mantenido en estrés constante durante 5 años. Bueno, sí y no, vamos a desglosarlo. El estrés constante te va a subir el azúcar, definitivamente. ¿Vas a tener el azúcar alta? Sí. Y con otras consecuencias que inclusive son más graves. Osteoporosis, riñón, tiroides, pulmones, hígado, artritis, problemas neurológicos, etcétera, derivado del estrés. Si ese estrés, esa persona lo trata de manejar comiendo, también va a desarrollar diabetes tipo 2. No sé si me expliqué. La forma que tenemos los seres humanos actualmente de buscar alivio emocional casi siempre es la comida. Estrés, aburrimiento, enojo, frustración, cansancio, incluso felicidad, ¿no? Vas a celebrar un cumpleaños, Navidad,
Thanksgiving, etcétera, lo haces comiendo, ¿no? Entonces, el estrés por sí solo sube el azúcar, sí. Una diabetes, digamos, por cortisol o estrés. ¿Va a desarrollar diabetes tipo 2? Ahora sí que va a ser la forma en la cual esa persona lidia con el estrés. Hay gente que, por ejemplo, fuma o va a tener problemas de los pulmones, ¿no? Hay gente que hace un montón de ejercicio. Hay gente que se la pasa trabajando por el estrés, no al revés. Hay gente que tiene estrés, pero se relaja trabajando, que es diferente. Entonces, si la forma que tiene esa persona de lidiar con el estrés es comiendo, entonces sí, va a desarrollar una diabetes tipo 2. Claudia Flores dice, saludos desde Formosa, Argentina, estoy en el bootcamp. Muchas gracias por la confianza de unirse a nuestro programa y espero le esté ayudando bastante bien. Este programa que hicimos actualmente del bootcamp, tratamos de englobar esto que les estoy platicando, ¿no? De monitoreo de glucosa, un cambio de identidad, sueño, cortisol, y creo que la mayoría lo ha recibido con los brazos abiertos, porque son temas que tenemos que poner sí o sí sobre la mesa. No basta con, aquí está tu plan de alimentación, el ayuno, y dale. No, porque te vas a topar con la vida real. Y la vida real te trae obstáculos, te trae problemas, situaciones que tú a lo mejor no identificas, pero se están poniendo entre tu resultado y tu situación actual, ¿no? Entonces, este programa tratamos de abordar esos detalles para que la transición de tener diabetes tipo 2, medicamento, resistencia a la insulina, a la reversión, sea lo más fácil posible. Y ese es nuestro enfoque. Gracias por haberse conectado a esta sesión. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Los invito nuevamente a que se inscriban a este taller totalmente gratuito. A ver, aquí lo pongo más. Puedes escanear el código QR, te manda directo al taller. Si no, en la descripción de este video, aquí encuentras la información o te metes a nuestras páginas gratuito para que comprendas qué significan esos chequeos. Tu azúcar en ayuno, 2 horas después de comer, picos de glucosa, si es glucosa al azar me refiero en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, también tiene su valor, y glucosa alta por cortisol. Mi objetivo es que no cometas el error que comete mucha gente. Se revisa por años, y siguen teniendo el azúcar alta. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿para qué te sirven tantos piquetes? ¿Para qué te sirven tantos sensores si sigues teniendo el azúcar alta? En 2 años, yo creo que ya recopilaste información suficiente sobre cuál es el problema metabólico para que lo puedas corregir. Si tú no puedes contestar esta pregunta, ¿cuál es mi problema metabólico? Con los 100, 200, 500 piquetes que te has hecho, pues lo entiendo, pero no debería ser así. Al final de cuentas, tú te revisas el azúcar para obtener información. Esa información ya la tienes. ¿Qué significa eso? Eso es lo que abordamos en este taller. Ok, un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y como siempre, un gusto de estar aquí con ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.